Saludos, mi nombre es el doctor Pedro Javier Tort Sade, soy cirujano ortopeda, especialista en medicina deportiva y reconstructiva. Hoy les quiero hablar de reemplazos de cadera y en cuanto a este tema específicamente quiero hablarles de los avances que tenemos en reemplazos de cadera en los últimos 10 a 15 años. ¿Pero qué es la cadera? La cadera es una de las articulaciones que tenemos los humanos en el área de las extremidades inferiores, la cual es muy importante para poder ambular. ¿Qué paciente va a tener artritis de la cadera? Pues son pacientes que desarrollan artritis ya sea por trauma, ya sea por infecciones previas, ya sea por cirugía o ya sea que tuvieron cambios degenerativos por deformidades desde pequeño o que adquirieron a través de la edad. ¿Cómo van a comportarse esos pacientes? Pues inicialmente van a tener dolor en el área inguinal y ese dolor a veces se refleja en la parte posterior de la cadera. Inicialmente estos pacientes se pueden tratar con tratamiento conservador, incluyendo modalidades de cambios en el estilo de vida, en la forma que caminan y hacen ejercicio, luego terapia física, algunos medicamentos para el dolor, pero luego tenemos limitaciones en cuántas cosas podemos hacer para aliviarle ese dolor tan terrible a los pacientes. Clásicamente los pacientes con dolor de cadera crónico se evalúan para ver si son candidatos para reemplazo. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Es un dolor fuera de proporción que ya está afectando la calidad de vida y unas placas que muestran que ya la articulación está dañada o deteriorada, lo cual lo conocemos más en la comunidad como que está pegado ya el hueso con el hueso en el área de esa articulación. Clásicamente el paciente se evaluaba, se admitía el mismo día de la cirugía o un día antes de la cirugía para prepararlo y tenía su reemplazo de cadera. Con los avances que había en ese momento, el paciente se quedaba 2, 3, 4 días en el hospital y de ahí entonces se transfería a los centros de rehabilitación y el paciente podía estar en un centro más o menos entre 7 a 9 días y luego iba para su hogar. Muchas veces el paciente mejoraba avanzadamente, pero otras veces el paciente tardaba mucho en regresar a sus actividades del diario vivir, incluyendo su trabajo, estar en su casa, hacer algunas actividades deportivas, y esto trajo muchos adelantos en el área de reemplazo de caderas. En el 2005 yo acabé mi entrenamiento en reemplazo de cadera. En ese momento tenía unas metas de entrenarme en cirugía menos invasiva. La cirugía menos invasiva de la cadera no solamente incluye el trabajo del cirujano, sino son una serie de complementos que ayudan a nuestro resultado. Eso incluye el tipo de anestesia, incluye también la terapia física, la educación del paciente, el abordaje quirúrgico y los implantes que utilicemos. Esto ha tardado un periodo entre 10 a 12 años en desarrollarse. Cuando comencé a entrenarme en este tipo de técnica fue hace 10 años en el Rush Hospital en Chicago y en Union Memorial en Baltimore. Y tuve la visión de algún día progresar todos estos avances para traerlos a Puerto Rico. ¿De qué avances estoy hablando? Con las técnicas actuales de reemplazo de cadera, el paciente tendría el siguiente proceso. Uno, luego de que se identifica que es un candidato para reemplazo de cadera, va a tener una cita completamente de educación y orientación. Ahí se le va a enseñar en detalle qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los medicamentos que va a tomar, cómo va a ser su rehabilitación y viene con un care coach, que es la persona o el familiar o amigo que va a estar con ese paciente a su lado para ayudarlo en esas primeras 2 y 3 semanas de rehabilitación, las cuales usualmente son las más difíciles. Luego de esto, número 2, el paciente se le va a dar una fecha de cirugía. Ese mismo día que el paciente se opera es el mismo día que se admite y ya ha pasado por un cernimiento de evaluación de problemas médicos, peso, medicamentos, alergia, una evaluación por un internista para estar 100% seguro que ese paciente tiene todo el mejor oportunidad de quedar bien y de optimizar su resultado. Número 3. El tipo de anestesia y medicamentos para el dolor que se utiliza se conoce como anestesia multimodal. Eso incluye que el paciente va a comenzar a tomar unos medicamentos antes de llegar al hospital, mientras lo están preparando en el hospital, antes de empezar a la cirugía, durante la cirugía y luego de la cirugía. Estos medicamentos
tienen como propósito atacar las áreas de producción de dolor a diferentes niveles para evitar el uso de narcóticos en grandes cantidades. ¿Cuál es el problema del uso del narcótico? Que evita que el paciente se pare rápido de la cama y vuelva a las actividades, comenzando desde caminar hasta las actividades que son volver a su trabajo y a su vida diaria. Número 4, cuando el paciente se está operando, se utilizan unas técnicas quirúrgicas para evitar el daño al tejido. Esta técnica específicamente sería el reemplazo de cadera supino anterior. Esta técnica lo que trata de evitar es el daño al músculo que tenemos en los demás reemplazos. Este tipo de técnica le ofrece al paciente poder mejorarse antes de tiempo. A largo plazo, las técnicas avanzadas que estoy explicando y las técnicas anteriores van a tener unos resultados similares, pero esas 3-4 semanas van a hacer una gran diferencia. Este paciente va a tener una probabilidad de pararse más rápido de la cama, empezar a caminar, volver a su hogar más rápido que con otros abordajes quirúrgicos y con otros programas que utilizábamos antes. El próximo punto es que estos pacientes, en vez de estar hospitalizados largos días, van a estar hospitalizados en un promedio de 24 horas. La mayoría de mis pacientes no necesitan transfusiones de sangre, no tienen que ir a los intensivos, no necesitan estar más de las 24 horas, que es lo indicado en tratamientos de antibióticos profilácticos por las diferentes sociedades de reemplazos de los Estados Unidos. Una vez el paciente acaba sus 24 horas de antibiótico, que sería más o menos al otro día entre las 3 y 4 de la tarde, el paciente va a poder regresar a su casa caminando con un andador o con un bastón sin utilizar una camilla, una silla de ruedas y sin necesariamente tener que ir a un centro de rehabilitación por un tiempo prolongado. Utilizando la última tecnología y los conceptos y literatura que ha estado saliendo de diferentes estudios, ahora sabemos que el paciente, al irse a su hogar lo más rápido posible, puede regresar a sus actividades del diario vivir con más velocidad. No solamente eso, sino que puede evitar complicaciones como serían readmisiones a sala de emergencia, uso excesivo de medicamentos para el dolor, transfusiones. Todas esas cosas, evitándolas, volviendo más rápido a su casa, hacen que el paciente pueda regresar a su vida cotidiana más rápido posible. Importante información para ustedes, nuestros televidentes. En Professional Hospital de Guaynabo aceptamos la mayoría de los planes médicos. Nuestros pacientes entran a un hospital de primera con habitaciones amplias y su personal altamente certificado para atender a todos nuestros pacientes. En Professional Hospital contamos con sala de emergencia 24 horas, pediatría y un grupo de especialistas de la salud. Contamos con centro de imagen con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. En Professional Hospital contamos con una clínica especializada en circulación donde te ayudamos a sanar úlceras que tu cuerpo no puede y que no han respondido a otros tratamientos. Evita amputaciones. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. En nuestras clínicas contamos con el personal altamente adiestrado para estos tratamientos y vendajes especiales. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica, curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Les voy a presentar ahora dos pacientes de nuestra oficina que fueron a través de este programa avanzado de reemplazos de cadera. Este programa ha tenido una transición como cualquier avance que uno hace. Los programas han ido avanzando de tener menos días en el hospital, menos terapia física fuera del hogar, a un programa donde el paciente se va para su casa en 24 horas y comienza a hacer las actividades del diario vivir con más velocidad.
No tiene que ir a centros de rehabilitación, no hay que hacer ninguna terapia avanzada. Únicamente empezar a caminar lo más rápido posible y disminuir los medicamentos como los narcóticos lo más pronto que se pueda. Rosemary es nuestro primer paciente. Esta paciente llegó con un dolor terrible de su cadera, se evaluó. Al cumplir todos los signos de cualificar para un reemplazo de cadera, le recomendé que se operara. Le expliqué en detalle los beneficios y los riesgos y ella lo entendió muy bien y estaba lista emocionalmente para este procedimiento. A ella se le hizo un reemplazo de cadera supino anterior y el protocolo de irse para la casa, en ese momento el paciente estaba más o menos 48 horas en el hospital y se le daba la elección al paciente de ir a un centro de rehabilitación o irse a su casa. Se me operó en mayo 17 de 2016. Tenía mucho dolor. Tuve más de casi 2 años con medicamentos y yendo al reumatólogo a que me hiciera un tratamiento. Y pues me daban medicamentos, me ponía bolsas de hielo, pero siempre el dolor ahí y no podía casi caminar. Cuando ya no pude casi caminar, pues entonces fue que vine donde usted, porque me recomendaron que viniera donde el doctor y yo dije, pues bien, voy. Y entonces cuando usted me examinó, me mandó a sacar placas y entonces me dijo que yo tenía un desgaste en la cadera y que había que operarme. Fue muy buena. Gracias a Dios a eso ya no tengo dolor. Puedo hacer muchas cosas que no hacía antes. Puedo hasta caminar la pista, que no la caminaba hacía más de 2 años. Y estoy feliz con el procedimiento porque la verdad que fue excelente. Bueno, mi recomendación es que no le coja miedo. Pero yo tuve casi 2 años y era por el miedo que tenía. Porque a veces la gente le dicen cosas a una y no todo el mundo es igual. Y gracias a Dios a que yo cogí y me operé, ahora estoy bien. Puedo seguir cuidando a mis nietos, mis bisnietos. Y voy al parque, camino. Puedo hacer todo muy bien gracias a esa operación. Como pueden observar, Rosemary tuvo un cambio en su calidad de vida bien significativo. La pregunta es qué se le hizo a Rosemary para llevarla a ese punto que la hace a ella tan feliz ahora. Vamos a explicarle un poquito lo que es el reemplazo de cadera. Esto es una cadera. Esta es la parte del frente de la cadera. Esta es la parte de posterior o la parte de atrás de la cadera y esta es la parte del fémur. La artritis de cadera, lo que ocurre, que le ocurrió a Rosemary, es que la articulación se dañó, se deterioró y estaba chocando prácticamente pues, el hueso con el hueso. A ella se trataron otros tratamientos conservadores, pero no mejoraba y cada vez caminaba menos, lo cual afectaba su calidad de vida tremendamente. En un reemplazo lo que hacemos es lo siguiente. En la parte del fémur, que sería esta área, se hace un corte para remover la parte que tiene artritis. En la parte del acetábulo, que es la parte de la pelvis, se limpia esa área para crear una base que pueda aceptar un implante. Los implantes, ¿qué son? Los implantes se parecen a estos modelos, no son exactamente hay diferentes tipos y eso depende lo que el cirujano prefiera utilizar. Y hay diferentes tamaños de cabeza, hay diferentes tipos de copa y formas de ponerlas. Todo depende del entrenamiento del cirujano y cuáles sean las metas en ese reemplazo. En la parte del fémur nosotros vamos a introducir lo que le llamamos un tallo con diferentes tamaños de cabeza, depende de la estabilidad y el largo de pierna que queramos obtener. Y en la parte de la copa se pone lo que le llamamos una copa acetabular, que a veces se pone a presión o a veces se introducen unos tornillos. Cuando se reduce la cadera, crea una nueva articulación que evita el dolor porque ya la parte que tenía la degeneración y la artritis se quitó. El tamaño de las cabezas va a tener una influencia bien alta en la estabilidad de la cadera y también va a tener una influencia en el largo de la pierna. Y todo eso depende de la experiencia del cirujano y las metas que quiere obtener, la prótesis que se utilice al final del caso. Importante información para ustedes, nuestros televidentes. En Professional Hospital de Guaynabo aceptamos la mayoría de los planes médicos.
Nuestros pacientes entran a un hospital de primera con habitaciones amplias y su personal altamente certificado para atender a todos nuestros pacientes. En Professional Hospital contamos con sala de emergencia 24 horas, pediatría y un grupo de especialistas de la salud. Contamos con centro de imagen con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. En Professional Hospital contamos con una clínica especializada en circulación donde te ayudamos a sanar úlceras que tu cuerpo no puede y que no han respondido a otros tratamientos. Evita amputaciones. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. En nuestras clínicas contamos con el personal altamente adiestrado para estos tratamientos y vendajes especiales. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Professional Hospital contamos con sala de emergencia pediátrica. Curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Ahora les voy a explicar específicamente qué hace este abordaje supino anterior que hace que los pacientes se mejoren tan rápido y cree unos resultados increíbles y espectaculares. En este abordaje ocurre lo siguiente. En todos los abordajes clásicos, para entrar a la cadera, eso es lo que quiere decir el abordaje, se entraba o por la parte posterior o por la parte anterior o de lado. Cada abordaje tenía unas ventajas y unas desventajas, siendo la desventaja más grande que en todo había que cortar músculo para llegar hasta la articulación. En este abordaje supino anterior, lo que se logra es ir entre unos planos intermusculares para llegar a la articulación sin tener que cortar los músculos, únicamente se retraen. Es un abordaje que inicialmente toma mucho tiempo de entrenamiento, mucha experiencia, mucha preparación, pero luego de unos años y de un total de al menos 100 casos, el cirujano va a tener unos resultados, comparándolo con los otros reemplazos, muy superiores. En la cirugía de abordaje anterior, una vez entramos, no solamente tiene la ventaja de ser un plano intermuscular que va a dañar menos los músculos, sino que potencialmente y en evidencia científica va a permitirle más estabilidad en la cadera. O sea que el paciente va a poder hacer más actividades que sean como doblarse, como correr kayak, bicicleta cuando bajan más los asientos y otro tipo de actividades deportivas. ¿Y por qué logra esto? Pues porque al no cortar ningún músculo, la fuerza en la cadera va a ser más grande. Y eso permite que el paciente haga actividades más rápido y que a largo plazo sea el abordaje con menos probabilidad de dislocación de la cadera, que sería esto, que ocurren en otro tipo de reemplazo. Importante información para ustedes, nuestros televidentes. En Professional Hospital de Guaynabo aceptamos la mayoría de los planes médicos. Nuestros pacientes entran a un hospital de primera con habitaciones amplias y su personal altamente certificado para atender a todos nuestros pacientes. En Professional Hospital contamos con sala de emergencia 24 horas, pediatría y un grupo de especialistas de la salud. Contamos con centro de imagen con reconstrucción 3D, radiología digital, sonografía, dúplex vascular y rayos X. En Professional Hospital contamos con una clínica especializada en circulación donde te ayudamos a sanar úlceras que tu cuerpo no puede y que no han respondido a otros tratamientos. Evita amputaciones. Saludos. En Professional Hospital de Guaynabo nos especializamos en sanar úlceras que su cuerpo no puede y en el tratamiento del pie diabético. En nuestras clínicas contamos con el personal altamente adiestrado para estos tratamientos y vendajes especiales. Danos la oportunidad de ayudarte a sanar úlceras que no han respondido a otros tratamientos. Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud.
Professional Hospital contamos con sala de emergencia, emergencia pediátrica, curamos úlceras que su cuerpo no puede. En Professional Hospital te brindamos un personal especializado en ortopedia, cirugía plástica, ginecología, urología y radiología. Tu confianza deposítala en nosotros, Professional Hospital en Guaynabo, al cuidado de tu salud. Ahora voy a presentarle otro caso. Este es el caso de José. José se operó aproximadamente hace 3 semanas y se utilizó el programa avanzado de reemplazo de cadera. Como ya di unos detalles, este programa avanzado incluye diferentes facetas, incluyendo la técnica quirúrgica, que es la parte mía, el tipo de implantes, el tipo de anestesia que se utilice, la terapia física que utilicemos y educación del paciente. También vamos a escoger el paciente correcto. No todos los pacientes van a ser óptimos para esta técnica y eso depende de problemas médicos, peso, estatura o que haya tenido algunos problemas de la cadera y tenga algunos metales que haya que remover durante la implantación. Pero en el caso de José, él se operó, luego de su cirugía pasó al piso que conocemos como el ward y ya por la tarde José lo estábamos levantando para caminar. Al otro día por la mañana, este paciente ya estaba caminando con su andador, con un dolor bien tolerable. Tolerable lo podemos definir entre un 1 a un 3 en una escala de 10. Ya a las 3 de la tarde, cuando cumplió las metas de poder caminar, de que el dolor era tolerable y que no había sangrado, se fue para la casa. En la casa se le habían dado ya instrucciones y educación de las cosas que podía hacer. Pararse, caminar, no estar acostado mucho tiempo, hacer las actividades que él necesita hacer como comer, bañarse, todas esas cosas sin necesitar ir a un centro para estar muchos días acostado o prolongar el periodo de rehabilitación inicial. Estos pacientes hay que educarlos bien para que ellos entiendan y no lleguen con temores a la cirugía o que una vez operado los llame a alguien y le diga no, yo fui a un centro y tengo que irme al centro, necesito una máquina. En realidad estos pacientes sí se pueden ir para su hogar y rehabilitarlos más rápido que con otras tecnologías que estábamos usando antes. José fue a la oficina a la semana, se evaluó su herida, no tenía ningún problema, las suturas son por dentro de la piel en su caso, no hubo que remover sutura, ya estaba caminando. A las 2 semanas se vuelve y se ve a la oficina para estar seguro que no haya infecciones de piel, que no haya drenaje, que no hayan problemas de dolor por inflamación. Y una vez se confirmó que todo estaba bien, pues entonces el paciente se puede ver al mes, a los 3 meses, 6 meses, al año y luego cada 2 años. Pacientes como José van a tener un cambio en su vida bien drástico y como lo escucharon, los hace muy felices y cambia no solamente a corto tiempo cómo va a ser su calidad de vida, sino a largo tiempo cambiar todos los aspectos alrededor de la vida de este paciente y de su felicidad. Saludos, doctor. El procedimiento que se me hizo fue el reemplazo de la cadera derecha, que después de varios años de estarme molestando y que se fue agravando porque cada día me molestaba más y más, llegó el momento en que ya prácticamente no podía subir una escalera tan siquiera. Y yo le tenía miedo, tenía mucho miedo a eso por lo que había leído. Y curiosamente mi internista y médico primario me dijo que por qué tenía miedo, porque esto, la experiencia histórica era de que si uno hacía lo que tenía que hacer, iba a salir bien. El día 17, antier, se cumplieron apenas 3 semanas de la operación. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, pues yo mentalmente estaba preparado para algo positivo, no solo por lo que me dijo mi internista, sino por lo que me dijo usted mismo, de que si hacía lo que tenía que hacer y no salía algo mal, que teóricamente puede ocurrir, iba a estar bien, pero quedé sorprendido porque realmente yo ahora mismo ni me enteré de que estoy operado. O sea, tengo 0 molestias y tampoco como varios días después ya podía moverme con poca molestia y ninguna en la articulación, sencillamente muscular, y básicamente se ha ido por completo. O sea que mejor experiencia que ella no puedo pensar en nada. El programa de recuperación avanzada me impresionó tremendamente porque sencillamente el día después
ya de la operación y haber caminado aquí, me dieron de alta y me permitió entonces empezar a moverme y recuperarme al punto de que estoy seguro que eso es lo que me tiene donde estoy ahora. Yo sé de casos en el pasado que puede haber habido de gente que ha estado cantidad de días, hasta semanas en eso, y gracias a Dios este no fue el caso mío. Definitivamente, o sea, yo antes no podía subir ni un escalón. Yo, por ejemplo, entre las cosas que he hecho de caminar y todo lo demás, además de no tener dolor, estoy subiendo escaleras cómodamente. O sea que yo, de hecho, le tengo que decir que a pesar de que creí lo que usted me dijo y lo de otros, no creía que iba a pasar, pero sí ha pasado. Después de la operación, definitivamente, o sea, el dolor fue... O sea, yo lo que tuve fue molestia muscular o de los tendones o lo que sea que hay ahí, porque como tal en el área de la cadera y las rodillas, que estoy seguro me molestaba por estarla utilizando como apoyo para levantarlo, cero. Desde la operación, o sea, en ningún momento he tenido molestia, tan siquiera, y mucho menos dolor. Yo lo que les recomiendo a los que tengan ese mismo problema de la cadera es que no esperen todo lo que yo esperé, que usen mi experiencia y en el momento en que le digan es momento de meter mano, que metan mano. Las técnicas de reemplazo de cadera, utilizando el abordaje supino anterior, combinado con la tecnología nueva de protocolos de rehabilitación avanzada, en realidad hacen un cambio drástico en las personas que se operan hoy en día. Todo este proceso toma mucho tiempo en el cirujano y en la institución en desarrollarlo. Yo estoy listo y la institución está lista para ofrecer estos servicios. Esto no es un programa que toma 1 año, 2 años, ni un curso en los Estados Unidos. Esto es un programa que yo llevo desarrollando hace 10 años. Y hoy me siento seguro y confiado para ofrecerlo y decirlo, que venga a una evaluación, que voy a hacer lo posible por cambiar su calidad de vida y su estilo de vida. El reemplazo de cadera sí tiene sus indicaciones, pero una vez lo necesita, no hay por qué seguir sufriendo y no poder caminar cuando tenemos los avances que hoy en día se pueden ofrecer. Desde el 2005 hasta hoy 2017 he estado trabajando en estas técnicas para traerlas a Puerto Rico y hoy se las ofrezco. Yo soy el cirujano Dr. Pedro Javier Torzadé, especialista en medicina deportiva y reconstructiva, y dentro de la reconstructiva le ofrezco la cirugía menos invasivas que ofrecen recuperar al paciente más prontamente. Muchas gracias.